Continuamos en VTV 24 horas. Acabamos de despedir a José Miguel Fernández, abogado y delegado en Euskadi de la Asociación Clara Campoamor. Nos han hablado de muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Bueno, por supuesto el gran trabajo que están haciendo, ¿no? Pero luego también, pues, un poco las pautas que se establecen y cómo una reflexión sobre cómo abordar incluso la propia educación de nuestros hijos, ¿no? A la hora de enfocar todos estos problemas y cómo hay un montón de variables que influyen en los comportamientos tanto de los jóvenes como en la reproducción de los estereotipos machistas, etcétera, ¿no? Incluso hablábamos también, bueno, pues de cómo desde la cultura, desde el mundo de la imagen, de la música, de la escritura, bueno, pues vemos muchos ejemplos que reproducen estas desigualdades y este machismo, ¿no? Y cómo abordarlos, ¿no? Y me parece que es una reflexión importante, ¿no? Desde el sentido común, desde enseñar de alguna manera o educar, y como hablábamos antes, ¿no? Ser capaces de contextualizar las obras artísticas y las culturales en los momentos en los que han sido creadas, ¿no? Pero yo sí que creo que estamos en un momento un poco difuso en cuanto a tener exactamente claro, y hablaba incluso él de cómo se va penduleando, ¿no? Que la propia sociedad pasa de un extremo a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocar esto? Y sobre todo, ¿cómo conseguir que estos pendulazos, de alguna manera, o estas diferentes visiones de cómo debe de presentarse la cultura más, de una manera más igualitaria, etcétera, en definitiva, lo que ayuden es a incrementar o avanzar en la igualdad de la mujer, ¿no? ¿Cómo enfocar eso, ¿no? ¿Cómo abordarlo con sentido común, ¿no? A mí, bueno, me ha llamado la atención todo, la verdad que me ha parecido muy interesante porque ha tocado muchísimos ámbitos, ¿no? Dentro de su labor que abarca, pues eso, ¿no? Muchos aspectos. Pero también me llama la atención que llevan 33 años, si no me equivoco, ¿no? en la asociación, y que a pesar de que han evolucionado mucho, han llevado a cabo muchos cambios y la sociedad, aparentemente estamos cada vez más concienciados, todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, claro, pues habrá que hacer una lectura de cada aspecto que ha comentado y ir al trasfondo, eso, que todavía queda mucho, pues lo que decía Fernando, ¿no? Desde la educación, que es donde realmente se asientan las bases, pues ahondar un poquito más y a ver si podemos acabar ya con esto de una vez. Hablábamos de la música, se va a celebrar en La Esquena, en Vitoria-Gasteiz, y colectivos feministas denuncian, ¿no?, la escasez de mujeres en el La Esquena, por ejemplo. A ver, yo creo que es importante que estas voces, de alguna manera, digan lo que opinan en torno a esta cuestión. Eso posiblemente lo que haga es, de alguna manera, que los que programan busquen esa igualdad, ¿no? O bueno, pues generar un cartel un poco más igualitario. Yo creo que se debe decir, ¿por qué no? Se debe decir, oye, ¿por qué no tratamos de buscar en un espacio cultural, como veníamos diciendo antes, esa igualdad, o hacer el esfuerzo por ir o avanzar en esos aspectos de igualdad? Insisto, y siempre muy desde el sentido común también, porque lo que decía antes, sí que vemos, bueno, pues que esos pendulazos muchas veces llevan a situaciones que incluso pueden chocar con la libertad de expresión, ¿no? Sí, si no me equivoco, he oído que solo venían cuatro mujeres, ¿no? De todos los grupos que participan, pero claro, yo creo que aquí hay que ir al problema que es, como en el caso del deporte, ¿no? La falta de referentes femeninas en grupos musicales, ¿no? Bueno, yo de rock no entiendo mucho, no sé si hay, pero los hay buenos, bueno, pero es lo que pasa, ¿no? Que siempre tenemos el referente masculino. Entonces también es la culpa, ¿no? Pues como en el deporte, que vamos a buscar un referente femenino y no lo tenemos, ¿no? Porque todos son masculinos y se le da prioridad a todo lo masculino. Sí que es verdad que los promotores tienen que intentar eso, pues las que hay, pues traerlas o de alguna manera, ¿no?, fomentarlo. Pero yo creo que también influye mucho eso, ¿no? El que todavía, pues el mundo machista pues predomina en todos los ámbitos, en el deporte, en la música y todo, y que las mujeres tienen más dificultades para llegar a donde llegan los hombres.
Entonces creo que eso es la base. Desde luego hay grupos de chicas ahora, que emergentes incluso de chicas jóvenes, que realmente lo están haciendo muy bien, ¿no? O sea, Claro, que el problema es que tiene que interesar traerlas para si el se quiere público componer y un para, cartel claro. interesante, O sea, quiero decir que- hay referentes. Sí es cierto que, por ejemplo, el cartel de la Esquena también busca referentes en torno a la música, al rock and roll, legendarios. Y es cierto que ahí sí que hay menos campo, es decir, que tradicionalmente ha sido un campo absolutamente dominado por los hombres. Hay honradas excepciones y muy buenas, desde luego, todos tenemos en mente muchos ejemplos, ¿no? Pero sí que es cierto que en esa época pues parece que todavía pues, era un terreno vetado para las mujeres. Por eso, Quizás sí que había mujeres, lo que pasa que no se les daba la oportunidad. claro, ¿no? Pues por eso comentaba yo, igual que escritoras, claro que había, o incluso muchas que tenían que firmar con seudónimo masculino, o sea, hay, ¿no? Igual que pintoras, hay todo, lo que pasa que no ha llegado. Entonces, igual una solución es empezar a atraer a las emergentes que dices tú, bueno, que poco a poco vayan calando, porque, claro, lo que hay que hacer es eso, o sea, dar a conocer. Si están ahí, pero nadie las conoce y nadie las promociona y nadie las lleva a los festivales, ¿no? Pues al final estamos igual, en el mismo bucle de lo masculino, ¿no? Sí, sí. El otro día descubrí que les estaba además enseñando a mis hijos, ¿no? Un grupo madrileño de chicas de en torno a 15, 18 años que hacen rock and roll, Heinz se llaman, buenísimas, buenísimas, y no tenían nada que envidiar a los Ramones en su época. Y me parecen, bueno, pues claros ejemplos de que pues, las cosas están cambiando también. Pasito a pasito, ¿no? Porque es verdad que hay sitios, ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el deporte, como comentábamos, que como que cuesta más, ¿no? Que está costando dar esa presencia a las mujeres. Sí, yo creo que en todos los, tanto deportes de equipos y tal, sí, se empieza a ver. Aquí también. en Álava tenemos grandes deportistas femeninas y... El deporte, lo comentábamos aquí con Miguel, que es uno de los ámbitos que más discrimina a la mujer. O sea, tanto niños y niñas empiezan en el deporte, las niñas abandonan, claramente, porque no tienen referentes femeninos a los que igualarse o imitar. Luego deciden, porque los estereotipos o la sociedad te lleva a seguir estudiando, mientras que los hombres pueden permitirse dejar los estudios y centrarse en la carrera deportiva, las mujeres pues bueno, lo van dejando, tienen que estudiar otra cosa, y la que llega a profesional o bueno, a destacar un poco en el deporte no puede vivir solo del deporte porque el sueldo no le da, porque tiene que ocuparse además del hogar y del trabajo, ¿no? O sea que claramente hay una discriminación, pero brutal. Sí, en el deporte profesional incluso las marcas que patrocinan, por ejemplo, equipos de hombres o en contextos masculinos, no apuestan tampoco por lo femenino. Yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola muchas veces. Como eso no se le da tanta visibilidad en los medios de comunicación, hace que de alguna manera no sea interesante para determinados patrocinadores, y eso hace que al final pues las mujeres también dispongan bueno, pues de menos recursos, ¿no? Estamos hablando de campeones olímpicos o campeonas olímpicas que están teniendo serias dificultades para poder llegar a las competiciones, ¿no? O estamos hablando de equipos de ACB o de división de honor masculina que no están, femenina, que no están teniendo el suficiente apoyo para poder competir, ¿no? Y luego comentábamos también el tratamiento que hacen los medios de comunicación del deporte. Cuando hablamos del deporte damos por hecho que es masculino, pero para hablar de femenino ya incluimos la coletilla del femenino, ¿no? El deporte es deporte, lo practique quien lo practique, ¿no? Pero tendemos a eso, incluso nosotros, ¿eh? Cuando hablamos aquí de deporte femenino, no, perdona, o sea, estamos hablando de deporte. Y los medios de comunicación destinan muy poquito espacio, siempre en formato breve. Sin embargo, las fotos, cuando salen fotos, no sale la típica deportista sudada, como sale el hombre, ¿no? Sino que sale posando o incluso hacen referencia a su físico en lugar de a sus méritos deportivos, que sí pasa con los hombres. O sea, los hombres no se meten para nada en su vida privada, pero en las mujeres el titular puede ser de si tiene o no tiene pareja, en lugar de que acaba de recibir su tercera medalla de oro, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué pensáis que ocurre esto? Pues el machismo de la sociedad, o sea, es que nos lleva ahí, ¿no? Además es que es un problema porque los diarios deportivos son
de los más leídos, ¿no? Sí. O sea, más Sí, que sí. los medios generalistas. Entonces también te va calando, es como las canciones que comentábamos, ¿no? Te va calando eso. Y si lo vemos ahí y lo seguimos permitiendo, pues no... Es que no vamos a avanzar, porque mientras no dediquemos el mismo espacio, ni la misma información, ni la misma calidad, ni la imagen, pues obviamente no vamos a avanzar. Y yo creo que es por eso, porque todavía vivimos en una sociedad muy machista. Yo creo que en ese sentido hay que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Muchas veces se habla de, no, es que tratamos de ser igualitarios. Igual hay que ir un poco más allá, igual poner el horizonte mucho más arriba para que al final realmente nos llevemos a igualar. Y en ese sentido hay que, de alguna manera, no voy a decir forzar, pero apostar muy, muy, muy decididamente, tanto los medios de comunicación como bueno, pues cualquier, en el ámbito político, por supuesto, en el ámbito educativo, ¿no? Y se debe de hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo para alcanzar esa igualdad. Si estás en una situación de inferioridad, al final lo que tienes es, para conseguir igualar, pegar un auténtico empujón. Sí, en ese con sentido, acciones ¿no? positivas llegar a que todo sea equitativo, ¿no? Y que cada uno reciba lo que Exactamente, necesita. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso quizás por algunos sectores más retrógrados se puede ver como una invasión o un exceso. Yo creo que está perfectamente justificado y tenemos que en este campo, además, yo creo que son las mujeres las que tienen que actuar y a nosotros nos toca simplemente apoyar, ¿no? Ayer os planteaba un tema, los vecinos de Asteguieta ayer volvían a salir a la calle, ¿no? A raíz de unas declaraciones del alcalde que decía que en Vitoria-Gasteiz existe rechazo a la hora de alquilar pisos a personas inmigrantes. A ver, yo creo que, no sé, que es que la propia Constitución garantiza el derecho a la vivienda. Entonces, en este caso, de alguna manera descargar las culpas en la ciudadanía no es la solución, sino que yo creo que aquí lo que se debe de hacer es ver yo, bajo la responsabilidad que tengo, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy apoyando bueno, pues el derecho a la vivienda, que debo de ser de alguna manera, como alcalde, un garante del derecho a la vivienda recogido, repito, en la Constitución. Y en ese sentido no vale descargar en terceros o en la ciudadanía esa responsabilidad y lavarse las manos. Yo creo que aquí ha habido, y de hecho hay elementos en la ciudad y proyectos concretos, como pueden ser dos que se defendieron, que además se aprobaron en el Pleno, para garantizar el derecho a la vivienda, y en este caso concreto la vivienda social. En este caso se hablaba dos proyectos que se aprobaron, insisto, en Pleno en el 2016 y en el 2017, si mal no recuerdo, y básicamente lo que proponían era, en este caso, viviendas como las de Olarizu, de propiedad de Ensanche 21, dedicarlas a alquiler social, que de alguna manera podrían dar solución a todas estas cuestiones, seguro que podrían dar solución. Todo esto se acordó, incluso se quedó recogido en los presupuestos, no se ha ejecutado absolutamente nada. O sea, yo no creo que ahora sea el momento de decir, no, es que son los ciudadanos de Vitoria los que no quieren alquilar. Hay soluciones que se pueden abordar desde el equipo de gobierno y desde la corporación municipal. Bueno, sí. Hombre, lo primero que dijo después de eso también es que las instituciones tienen que tomar parte en el asunto. Pero yo creo que aquí estamos en la misma problemática que la desigualdad, ¿no? Es decir, la sociedad se jacta de ser igualitaria y de que todos tenemos los mismos derechos, los hombres y las mujeres, pero luego en el fondo, bueno, pues todos tenemos nuestro lado machista, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, nos jactamos de no ser racistas, pero al final siempre pues hay un fondo un poco racista, ¿no? Entonces, claro, tiene fundamento en eso, ¿no? Es decir, que al final, igual, quienes alquilan las viviendas pues tienen más en cuenta la nacionalidad, en vez de que si tienen animales o no, no lo sé. Puede ser, ¿eh? Yo no lo sé porque no alquilo, pero creo que hay una parte de la sociedad que, al igual que, insisto, que es muy machista, pues también es muy racista, y todavía no hemos acabado con eso. Entonces, yo creo que esas declaraciones tienen sentido en eso, ¿no? Creo que se refiere a eso.
no hay que olvidar también que venimos de una legislatura pasada en la que se machacó muchísimo a la migración y a los inmigrantes. Entonces, claro, fue un mensaje que caló en cierta parte de la población y bueno, pues y ahora hay que extraer, ¿no?, ese virus que se inoculó la pasada legislatura. Entonces, yo creo que iban enfocadas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final esto es un problema, ¿no? Con una familia, con unos vecinos de Asteguieta. ¿No creéis que ha generalizado, ha llevado el problema a toda la sociedad? Hombre, está claro que lo pone en la agenda social y en la agenda política, ese debate, ¿no? Incluso yo creo que es positivo que estas cosas se visualicen, incluso que salga a la opinión pública, que al final lo que genera, bueno, pues es o te da un feedback de lo que realmente hay, ¿no? Y efectivamente puede haber, y de hecho hay todavía conductas xenófobas y conductas machistas en nuestro contexto social, claro, más cercano, ¿no? Pero insisto, yo creo que cada uno en su ámbito, tanto a nivel individual como las instituciones, como en el entorno laboral, como en el entorno lúdico o de ocio, se pueden ir avanzando en estas cuestiones. Obviamente tampoco estoy diciendo que haya que descargar toda la responsabilidad en el gobierno municipal o en el gobierno autonómico. Cada uno en su ámbito personal puede avanzar y puede reflexionar sobre todos estos temas. Pero insisto, en este caso yo creo que los responsables políticos tienen que trabajar sobre opciones que tienen, y las hay para poder dar solución a estas cuestiones. No vale, no creo que sea un argumento legítimo, no, es que la sociedad todavía es xenófoba. Creo que hay que realmente tocar teclas, porque las hay, y hay opciones para adecuar o activar políticas públicas que trabajen dando sentido o siendo garante de lo que, insisto, dice la Constitución. Yo creo que el primero que ha echado balones fuera o ha implicado a la sociedad ha sido el barrio de Asteguieta, porque se ha negado a recogerlos, y es decir, yo no los quiero, ala, para vosotros, sea para quien sea, pero para mí no. Entonces no creo que Urtaran haya sido el que haya abierto este debate, sino que han sido los propios vecinos a través de sus movilizaciones, a través del párroco del barrio, o sea, que no ha sido el propio alcalde, ¿no? Son ellos los que se niegan a recibir a una familia que tiene todo el derecho a tener una vivienda digna, lo decías tú, está amparado por la Constitución, pero yo tampoco sé si no puedo juzgar si realmente los están rechazando por su raza o por su delincuencia, ¿no? Esto ya, bueno, será otros quienes tengan que determinarlos, o bueno, los propios, ¿no?, vecinos que señalaban que no son que racistas. no son, claro. Pero bueno, quiero decir que su argumento era, bueno, pues que no querían esta familia porque, claro, según ellos, pero entonces, claro, entonces entramos ahí, ¿no? Es decir, yo puedo escudarme en eso para negar esto, ¿no? Entonces, por eso digo que, bueno, que la culpa no es de Gorka Urtaran porque haya dicho que tenemos una sociedad racista, que no es tan como yo, o sea, estoy diciendo que hay parte de la sociedad que lo es, porque eso no lo podemos negar. Entonces sí que estaríamos cayendo en el error diciendo que nadie es racista, porque no es cierto, ¿no? Y entonces, bueno, creo que el problema es ese, que ha trascendido, primero porque los propios interesados en que no viniesen han hecho que trascienda, ¿no? Echando balones fuera, bueno, pues ahora tienen una denuncia, ¿no? Pues sí, en ese bloque de edificios que impide el acceso, incluso a los operarios, para que arreglen el piso que destrozaron, ¿no? Entonces yo creo que es un problema que han querido que rebote a diferentes ámbitos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Habría mucho que hablar en torno a esto, sí, hombre, sin siempre duda, es un debate sin interesante. duda. Pero sí. Pues entonces lo hablamos otro día. En otra ocasión. En otra ocasión. Bueno, esperemos que se solucione también, ¿no? Cuanto antes, para dejar de hablar. Ya llevamos unas cuantas semanas, incluso yo creo que ya va meses con este problema, así que esperemos que, bueno, que el próximo creo que es 11 de abril, ¿no? Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Muchas gracias por haber venido y pasar muy buenas vacaciones, disfrutar, descansar y venir con las pilas cargadas. Gracias, igualmente. Y nosotros continuamos aquí en VTV.